La política exterior del país ocupará desde junio próximo una posición vital para el país, en tanto el escenario mundial aparece más convulsionado por los casos inmediatos de Venezuela, Nicaragua. ¿Cómo debería plantarse nuestro país ante el nuevo concierto mundial y hasta dónde debe predominar el pragmatismo en esas relaciones? La respuesta a esa y otras preguntas aquí en 8 en punto. Buenas noches, bienvenidos a 8 en punto en este jueves. Gracias por estar con nosotros. Vamos a conversar con nuestros invitados sobre varios temas. Nombramiento de Alexandra Hill como ministra de Relaciones Exteriores a partir del 1 de junio. Hablaremos de política exterior y desde luego los casos de Venezuela y Nicaragua. Vamos a hacer en el primer segmento de la entrevista, estaremos conversando con Óscar Godoy. Ya está con nosotros en nuestros estudios. Él es reconocido politólogo en nuestro país. ¿Qué tal, Óscar? ¿Cómo está? Es un gusto que nos acompañe. William. Bienvenido. Un saludo a todos los televidentes. Bien, decíamos entonces, en adelante, después del segundo segmento, estará con nosotros Jenny Lozano, y es de la Asociación de Venezolanos en El Salvador, también Álvaro Sevilla, del Comité de Solidaridad Nicaragua-Estados Unidos. Ellos se incorporan en unos minutos con nosotros. Pues bien, lo que ha ocurrido, un poco lo que ya se había anunciado, o lo había anunciado el presidente electo Nayib Bukele el día de ayer a través de su cuenta de Twitter, dijo que este día estaría dando a conocer quién es la persona designada para ocupar el cargo de ministra de Relaciones Exteriores o canciller de la República en este caso. Y justamente esto lo hizo un poco después de las 3 de la tarde, casi al filo de las 4, hizo ya público a través de su cuenta de Twitter el presidente electo y ha confirmado a Alexandra Hill. Vamos a mostrar lo que tenemos ahí. Ese es el tweet cuando él escribió nuestra nueva canciller de la República, y muestra entonces de inmediato una especie de currículum de CV bastante comprimido sobre quién es Alexandra Hill. Vamos a ver si mostramos un poco ya en el full pantalla también. Ahí está, eso es lo que tenemos, porque entre otras cosas es profesional orientada a resultados, dice, encabezando iniciativas de políticas públicas y ejecución de programas en áreas de desarrollo socioeconómico, cohesión social y demás. Responsable desde la Organización de Estados Americanos para la construcción e implementación de políticas públicas y programas en los 34 Estados miembros de la OEA. Trabajó en conjunto con el Departamento de Estado de Estados Unidos, en la Oficina Política Nacional de Control de Drogas, Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, Organización Mundial para la Salud, Organización Panamericana de la Salud, Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, el BID, Banco Interamericano de Desarrollo. Y bueno, es una académica formada en Ciencias Políticas y Salud Pública y estudió en la Universidad de Boston, licenciatura en Artes, Ciencias Políticas, Estudios Latinoamericanos. Y hay más, ¿no?, del perfil que tiene Alexandra Hill, quien es entonces a partir del 1 de junio será la canciller de nuestro país. Vamos a ver si tenemos el otro tuit de inmediato, porque un poco después de que se hizo el anuncio, Alexandra Hill ha abierto su cuenta de Twitter y entonces en su cuenta escribió su primer tuit. Recibo con mucha responsabilidad y alegría este nombramiento del presidente electo Nayib Bukele. Estoy comprometida, dice ella, con la transformación de El Salvador. Vamos a formar una política exterior de la nueva era para nuestro país. Así, sus primeras expresiones luego de que el presidente electo haya anunciado entonces su nombramiento a partir del 1 de junio como canciller de la República. Óscar, es el primer nombramiento que hace el presidente electo Nayib Bukele. Un poco el análisis suyo, sobre todo porque, bueno, decíamos en alguna medida antes de comenzar, en política exterior parece que se ha allanado un poco, al menos en la relación de El Salvador con Estados Unidos. Sí, bueno, en primer lugar, felicitar a la futura nueva canciller. Particularmente me gusta el perfil, primero porque es una mujer, ¿verdad? Segundo, sí, porque es una mujer con alta formación. Y tercero, porque no es uno de los rostros gastados que siempre uno espera en los nombramientos de gabinete, ¿verdad? Eso hay que resaltarlo. En segundo lugar, en el tuit que ella escribe, me llama la atención que se refiere al concepto de políticas públicas, ¿verdad? Esto es muy importante porque El Salvador en los últimos años ha carecido de una política pública de relaciones exteriores. El manejo de la gestión internacional ha estado más
desde un enfoque ideológico y más con intereses propiamente de partidos y de correlaciones de grupos políticos que con un enfoque de desarrollo, ¿verdad? Como debería ser una política de relaciones exteriores. Más que todo cuando El Salvador está en un escenario de grandes conflictos, ¿verdad? Que tienen connotación internacional. Claro. Somos parte del corredor americano donde lo que pasa en Estados Unidos nos impacta, nos afecta. Sí. Los resultados que va a tener Venezuela también inciden en nuestra dinámica política. Los conflictos de seguridad y migraciones que están concentrados en el Triángulo del Norte también es un tema álgido. El vínculo diplomático que se puede o se debe tener con Nicaragua, ¿verdad? Sí. En este nuevo contexto de relaciones son temas álgidos que va a tener que asumirlo la nueva canciller, y ya vimos que tiene un ataché de posibilidades, ¿verdad?, para enfrentar el cargo. Sí. Oscar, y bueno, uno tiene la impresión de que el presidente electo ha trazado justamente el camino de su política exterior, ¿no? Y marcó distancia evidente, ¿no? Lo hizo público respecto de la situación de Venezuela, de Nicaragua, incluso Honduras, de decir, bueno, a estos los invito, a estos no, por razones obvias, ¿no?, que tienen que ver con las diferencias que hay en términos de que él considera, bueno, aquí hay una situación de dictadura, entonces él apuesta por la democracia. Entonces, digo, ¿hasta qué punto entonces eso de alguna forma a la nueva canciller le allanará el camino para tomar decisiones? Sí, en primer lugar que no entra peleada, ¿verdad? Que esa era la característica de los dos gobiernos anteriores, que los cancilleres entraban en un pleito con los Estados Unidos, ¿verdad?, con un antagonismo mediático, un antagonismo discursivo por parte del presidente y otros funcionarios y otros dirigentes de partido. No es este el caso, ¿verdad? Además hemos visto cómo los Estados Unidos han estado acompañando la política de los últimos meses en El Salvador. De hecho, una de las primeras visitas que hace el presidente electo es a Estados Unidos, ¿verdad? Sí. A establecer encuentros, vínculos y a darse los saludos respectivos, que ya son una señal diplomática de que hay una buena relación, ¿verdad? Y que sobre eso se va a trabajar. En ese sentido, la canciller lo que va a tener es que articular, ¿verdad?, todo el aparato de Cancillería, ¿verdad?, que no es una tarea fácil, William. Sí. Ir a construir el nuevo ejército diplomático es una de las tareas. Nombramientos de embajadores, cónsules y demás. Nombramientos de embajadores, de cónsulos, consejeros, agregados, de todo tipo, aparte de los directores por cada una de las especialidades en el ministerio. Es un trabajo arduo, pero también trazar la gran ruta de cómo vincular la política de relaciones exteriores a los intereses de desarrollo del país. Usted puede ver, digamos, decisiones que pueden ser mucho más pragmáticas que se adopten desde relaciones exteriores en adelante. Sí, yo creo que sí, porque es una relación que entra curada, ¿verdad?, desde la perspectiva ideológica. No hay un antagonismo ideológico que pueda poner presión o tensión en el vínculo a nivel internacional. Al contrario, creo que si el presidente tiene claro cuáles son los grandes objetivos nacionales que hay que perseguir en este quinquenio, va a ser un poco más fácil articular la política de relaciones exteriores en función de obtener ventajas, beneficios, apoyos, cooperaciones para el desarrollo en los grandes temas, ¿verdad?, en el tema de seguridad, de educación, en salud. Y si se está bien con los Estados Unidos, se está bien con el 99% de los países del mundo con el que El Salvador tiene relaciones. Y a propósito de esto último, entonces, Oscar, ¿cómo se puede plantear en adelante la relación con República Popular China? Digo, El Salvador, República Popular China. Evidentemente, el presidente electo ha tenido casi que un nivel de enfriamiento, por no decir ha puesto en el congelador esa relación. Claro, una relación que la desarrolló Salvador Sánchez Serén y que entrega en esas condiciones ya al presidente electo. Pero, digo, si juzgamos por lo que ha pasado, esa cena que hubo un día martes antes de la Semana Santa, cuando el presidente electo llamó al cuerpo diplomático, obviamente no estuvo representada ahí República Popular China. Ahora ha habido ahí un poco de zipizape en esas declaraciones sobre si se le invitó o no se le invitó, si viene la representación china para la toma de posesión, pero ha dicho él que no ha invitado a República Popular China. Bueno, hay que decir dos cosas concretas. Una, hay una relación formal con China, ¿verdad?, determinada por el gobierno de Sánchez Serén, pero también hay un cuestionamiento por parte de los Estados Unidos, no a la relación,
sino que al contexto y la forma en que se hizo esa relación. Sí, el cuestionamiento que hubo en su momento sobre la falta de transparencia. Correcto, y hacer esto entonces público. creo que el presidente electo, más que enfrentar un problema político en ese campo, va a tener que lidiar con un problema técnico. Es como desembarazarse de la complejidad de una relación con China y llevarla quizás a niveles de transparencia y cerrarla, ¿verdad?, en protocolos que no representen amenaza a los intereses de Estados Unidos, porque ese es el punto clave, pero también tener entendido de que habrá que encontrar una salida técnica para las relaciones con Taiwán, que puede ser por medio de acuerdos comerciales, ¿verdad?, de partes, no necesariamente una relación eminentemente diplomática. Ahora, que partirá también del hecho de si República Popular China acepta los términos. Sí. Porque habitualmente dicen es una condición sine qua non romper con Taiwán y establecer con Correcto, nosotros. por eso decía que es una cuestión técnica, ¿verdad? Y depende cómo la maneje el presidente, porque si él logra articular una propuesta que no deje fuera a Taiwán, no quiero decir que lo ponga adentro, ¿verdad?, sino que no lo deje fuera, pero que tampoco le dice tajantemente a China, mire, no quiero relaciones con usted. Los mismos chinos pueden encontrar formas, porque ellos son expertos en negociar y negocian de una modalidad concreta, ¿verdad?, que es la negociación por intereses. Y si los intereses que los chinos persiguen en El Salvador no tienen aspectos comprometidos en el campo político, en el campo militar, en el campo de las invasiones, digamos, culturales, puede haber una salida técnica. Y yo creo que los Estados Unidos mismos pueden ser consejeros en eso, porque los Estados Unidos tienen relaciones con China, ¿verdad? Y tienen vínculos con Taiwán, ¿verdad? Ahí hay un modelo que se puede copiar. A partir de lo que me está diciendo entonces, ¿usted no vería con buenos ojos o no creería factible o viable que se rompieran relaciones con República Popular China? Yo no lo digo así, ¿verdad? Lo que he dicho es que hay una tensión, pero que no es una tensión de muerte, sino que una tensión que tiene salidas. Que más que concentrarse en la contradicción, hay que concentrarse en la salida. Y si la salida está bien construida, bien articulada, en términos de los grandes intereses del país en este caso, y de los intereses geoestratégicos de los Estados Unidos, los mismos chinos quizás pueden o apartarse o proponer salidas colaterales, ¿verdad? Por eso insisto, más que político es un asunto técnico. Excelente. Bueno, vamos a hacer nuestra primera pausa comercial. Cuando regresemos, ahora sí se incorporan nuestros otros invitados que tienen que ver también sobre la situación de Venezuela y Nicaragua, y obviamente continúa con nosotros en nuestros estudios Oscar Godoy. Vamos a la pausa. Gracias. Banco Promérica cuenta con la garantía de rapidez en todas sus cajas, donde te atienden en 20 minutos o menos. Continuamos en 8 en punto. Ahora sí, agradecemos en este segmento que se incorporan con nosotros Jenny Lozano. Ella es representante de la Asociación de Venezolanos en El Salvador. Jenny, buenas noches. Buenas noches, gracias. Muchas gracias por la invitación. Excelente. También está con nosotros Álvaro Sevilla. Él es del Comité de Solidaridad Nicaragua, Estados Unidos. Álvaro, bueno, no extiendo la mano hasta allá porque no me alcanza. No te preocupes. Muchas gracias por invitarnos nuevamente para conversar de los temas que competen a la población salvadoreña y latinoamericana. Excelente. Bueno, y vamos a iniciar justamente con el tema de lo que está ocurriendo en Venezuela. Mucha tensión. Esto ha continuado, ¿no? Prácticamente son 2 días desde que se desencadenaron estos acontecimientos más importantes. Ahí hemos visto ya el caso de Leopoldo López, que apareció junto a Guaidó, el presidente interino de ese país. Aparecieron juntos en las primeras declaraciones hace 2 días, y luego de eso pues vimos toda la cantidad de manifestaciones, de expresiones que hubo. Algunos militares que se incorporaron un poco en este nivel de descontento. Se sugiere que no ha ocurrido lo que se esperaba, de que hubiera más rompimiento, más fractura al menos al interior de la Fuerza Armada, pero bueno, eso es lo que ha ocurrido a medida de ido avanzando. Este mismo día hemos escuchado declaraciones de Leopoldo López desde la Embajada de España ahí en Venezuela, porque ahí prácticamente se fue a refugiar, luego de que también el Tribunal Constitucional de ese país, que es adepto sin duda alguna a Nicolás Maduro, decidieran entonces establecer prácticamente, dar una orden de captura contra Leopoldo López, y él ha dado declaraciones ahí, ha insistido mucho en que se trata de un proceso, lo que está viviendo en este momento Venezuela, que van paso a paso, que no se trata de situaciones ya prácticamente consumadas, y que ya, porque no se dio, digamos, el rompimiento final del gobierno de
Nicolás Maduro, pues no implica de que esto no esté avanzando. Pero hay otras declaraciones que han habido en ese contexto. Pepe Mujica, el expresidente de Uruguay, que dio declaraciones, y los medios internacionales obviamente que lo han retomado con mucha fuerza esto, sobre todo porque Pepe Mujica había tenido algunas expresiones de mucho más sensatez en torno incluso de crítica hacia la izquierda en Latinoamérica y todo lo que está ocurriendo. Pero vamos a escuchar lo que ha dicho. ¿Qué opina lo de las tanquetas atropellando gente, Mujica? Que no hay que ponerse delante de las tanquetas. ¿Nada más? Es una barbaridad. ¿Y quién mandó eso, a su parecer? ¿Maduro? Si usted sale a la calle, se pone. El que maneja las tanquetas... Bueno, ahí está lo que ha dicho Pepe Mujica. Horas más tarde, hace algunos minutos atrás, conocimos otras declaraciones donde intentó decir lo que dijo al inicio, ¿no? Pero está bastante claro lo que ha señalado. Él dice que no quiso decir eso, pero bueno, ya esa es una segunda interpretación de él mismo, ¿no? Pero bueno, Jenny, para comenzar con usted entonces, el caso de Venezuela, ¿será que entonces, en el caso de Nicolás Maduro, el dictador Nicolás Maduro, no se va a ir únicamente si hay una acción militar en ese país o qué? Pareciera que sí, que en este momento la decisión del destino de Nicolás Maduro está en manos de los militares en Venezuela. Pero hemos visto en las declaraciones que al parecer hay otros actores. Estados Unidos está presionando, al parecer el gobierno ruso también, por supuesto que Cuba. Entonces hay actores externos que están incidiendo en este momento, lamentablemente, porque debería ser una situación que podamos resolver los venezolanos, solo los venezolanos sin injerencia internacional, pero no, hay otros actores y lo hemos visto en estos días. ¿Usted cree que el gobierno de Nicolás Maduro se está sosteniendo justamente por esos actores externos, en el caso particular, por ejemplo, de Rusia? ¿O usted ve también a República Popular China jugando un papel activo en esto? Me parece que Cuba es clave en este momento. No es mentira que hay militares y que hay representantes del gobierno cubano en Venezuela, trabajando en Venezuela desde hace muchísimos años, y que ellos guían y orientan un poco las políticas de Nicolás Maduro. Entonces no me parece nada extraño que ellos sean claves en este momento. Supongo que debe haber negociaciones. Desconocemos realmente el nivel de esas negociaciones, qué es lo que está pasando, pero yo entiendo que sí. Pero los militares venezolanos juegan un rol determinante en este momento. Ahora, ¿será que se está dilatando demasiado una salida en términos pacíficos en Venezuela, Jenny? Lo que yo creo es que es muy complicado. Yo como venezolana, claro que quisiera una solución, y a veces nos desesperamos porque queremos la solución rápido, pero creo que es un problema muy complejo. Y creo que lo que ha pasado desde enero hasta acá ha sido, a mi juicio, bastante acelerado. Aunque no lo veamos de esa forma, creo que sí. En diciembre, creo que nunca visualizamos lo que estamos viendo en este momento. Ahora, sí hemos visto la brutalidad del régimen, ¿no? Porque, por ejemplo, las tanquetas, uno se recuerda, las tanquetas cuando hace el giro y atropella a las personas de manera deliberada, no fue una cuestión obviamente accidental. Nos recordábamos un poco el tema de la Plaza Tiananmen en el 89, claro, ¿no? Los tanques, que esos eran tanques de guerra desfilando sobre la Plaza Tiananmen, y una persona se coloca al frente y se para, ¿no? Se detiene, comienza a retroceder ese tanque. No fue lo que vimos, o sea, parece que hay una situación de más brutalidad en Venezuela. Sí, yo creo que ha habido un uso excesivo de la fuerza para reprimir a la población. La gente está desarmada, está protestando. Mi hermana salió a protestar el 30, salió a protestar ayer en Caracas, y me decía, tenía el Guardia Nacional detrás de mí. Tuve que correr como pude, tuve que brincar casi que un lugar en la autopista, porque el Guardia Nacional estaba detrás de mí. Y yo lo único que tenía en mi mano era el rosario. Entonces vemos que hay un uso desproporcionado de la fuerza. Hasta esta tarde había 300 heridos
Era un informe que daba Foro Penal, que es una organización no gubernamental en Venezuela, y lo que demuestra que ha habido demasiado abuso. También hay detenidos a los que no se les sigue el debido proceso y hay reportes, eso no es mentira, eso está documentado y presentado ante instancias internacionales de violación de derechos humanos en las cárceles y principalmente de jóvenes que han sido detenidos durante esta manifestación. Ha habido torturas y ha habido casos sumamente graves. Perfecto. Álvaro, entonces, ¿cuál es el análisis que se puede hacer sobre Venezuela? Obviamente, en el caso suyo es la situación de Nicaragua y lo vamos a conversar un poquito más adelante porque esto tiene repercusiones obvias, ¿no? En América Latina lo que ocurre en Venezuela determinará muchos hechos enseguida. Pero ¿cómo se estará viendo entonces en esa perspectiva lo que está pasando en Venezuela desde una visión ya como nicaragüense entonces? Bueno, el régimen de Daniel Ortega en Nicaragua existe porque el señor Chávez, cuando estaba en el apogeo del petróleo, le regaló en carácter personal a Daniel Ortega alrededor de $3.000 millones en petróleo. Este es un regalo que se le hizo por parte de Chávez a Daniel Ortega. Este es un sistema que utilizaron las dictaduras de izquierda, aunque en ese momento ninguna de las dos, Venezuela o Nicaragua, eran dictaduras de izquierda. ¿Por qué? Porque habían sido elegidos por votos populares, la democracia existía, se permitía el voto, se permitía que el ciudadano pudiera elegir quién me va a gobernar. Los problemas comienzan cuando estas dictaduras actuales pierden su identidad, pierden su gobernar para el pueblo y se entran directamente a su lucro personal. Comienzan a robar, comienzan a saquear los dineros del erario público en beneficio personal. Estos tipos, aunque están gobernando, son realmente genocidas, son ladrones, son criminales de la más bajeza humana que existe. Estos tipos son los que por dinero compran a esos mercenarios que manejan las tanquetas, son los que compran a esos mercenarios que torturan en las cárceles. En Nicaragua se ha documentado los casos de unas torturas barbáricas en las cuales violan al ser humano masculino con armas de fuego en sus partes íntimas. Este criminal que se llama Daniel Ortega, que está ahí, es el que ordena eso. Maduro es el que lo ordena en Venezuela, pero realmente su jefe está ahí en La Habana. Ahora, Álvaro, ¿imposible pensar entonces que se sostiene Nicaragua si cae Venezuela? Nicaragua no va a durar más allá de lo que signifique la negociación que actualmente la empresa privada le está brindando a su socio Daniel Rosario Ortega Murillo. Hay una alianza cívica que es su segunda versión, diríamos, pero esta es impuesta por banqueros, en las cuales han extraído a los representantes populares del pueblo nicaragüense, a los que han obligado ya sea por muerte o por presión para que salgan huyendo del país. Si ustedes se recuerdan, cuando Leopoldo López comenzó a protestar, la represión que era, sacaron a los líderes. Al sacar tú a los líderes del pueblo de la rebelión, tú lo que haces es darle gas, darle aire, darle que respire esa dictadura un tiempo. En Venezuela lo podemos ver. A Leopoldo López lo encarcelaron, lo humillaron, lo vejaron en la cárcel. Ahí están las declaraciones de su esposa de las barbaridades que le hacían en la cárcel. Y con toda probabilidad, estos tipos que estaban torturando en las cárceles eran cubanos o bajo órdenes de cubanos, los nacionales, ya sean venezolanos o ya sean nicaragüenses. Bien, excelente. A ver, Óscar, entonces, ¿cómo se puede ver la izquierda, si se le puede llamar así? No entiendo todavía, por ejemplo, a estas alturas, si se le puede llamar izquierda a lo que está a un gobierno como el que tiene Nicolás Maduro ahí con esa dictadura en Venezuela o lo que está pasando en Nicaragua, pero bueno, pero al final de cuentas es eso, ¿no? En El Salvador ya vimos las expresiones también del presidente Salvador Sánchez Serén pronunciándose sobre Venezuela a favor de Nicolás Maduro, incluso lo cuestionaban por el hecho de que no había hecho ningún pronunciamiento sobre la situación de asesinatos de los agentes de la Policía Nacional Civil y elementos de la Fuerza Armada. Pero bueno, ¿cómo se puede explicar esto y qué repercusiones pueden haber? Bueno, en primer lugar, las izquierdas, ¿verdad? Porque en América Latina hemos tenido izquierdas, ¿verdad? De diferente tipo, pero que se homologan cuando llegan al poder, ¿verdad? Y la razón de la homologación es el poder mismo y los recursos fácticos del Estado, del dinero. Segundo, es que su ideario y su arsenal
instrumental para gobernar no funciona, porque ellos fueron diseñados, entrenados para gobernar en países después de una revolución armada con el poder total, ¿verdad? Pero cuando llegan por la vía de los procesos democráticos, ellos quedan amarrados con las reglas del juego de la democracia y entonces optan por esquemas de represión sutil, ¿verdad? Y cuando digo represión sutil me refiero a esos modelos de La Habana de control de una policía política que va copando en la sociedad, controlando. O sea, sutil en sus primeros pasos. Sutil en sus primeros pasos, pero en la medida que logra el control territorial, el control social, entonces sí se desnudan y aparecen ya como una dictadura ideológicamente desfundamentada. Porque en ese contexto ya el ideario, la razón ideológica ya no les funciona y comienzan una gestión de fuerza, ¿verdad?, que es la que gradualmente va haciendo crisis porque también pone tensión territorial y pone tensión hacia afuera, regionalmente, continentalmente, mundialmente, y eso hace crisis, ¿verdad? Venezuela era parte de esa gran primavera roja, ¿verdad?, que se dio en América del Sur, ¿verdad?, que también facilitó que llegaran las izquierdas a Centroamérica, en el caso de El Salvador y de Nicaragua, a consolidarse como un régimen, pero con esas grandes contradicciones. Eso es lo que hizo crisis, ¿verdad? Hizo crisis al entrar en contradicción con el enfoque de una democracia occidental sustentada en otros valores que no son los valores de las ideologías de izquierda. Pero en el caso de Venezuela se convierte en un punto importante porque Venezuela, por la cantidad de recursos que ha tenido derivados del petróleo, logra una capacidad de expandirse en la región y de incidir y de ayudar a que otros gobiernos se adhieran a ese bloque. El dinero del petróleo facilitó que el FMLN llegara al poder en El Salvador. El dinero del petróleo venezolano facilitó que Nicaragua se consolidara como lo que ahora es un gran centro de negocio. O sea, es difícil que eso ocurriera, Óscar, si no se explica sobre la base del financiamiento del petróleo. Sí, porque ahí se encontraron dos cosas que hicieron fáctico ese escenario. Uno es el dinero de Venezuela y la asesoría política de los cubanos, que tienen la herramienta de cómo disuadir crisis, cómo armar crisis, ¿verdad? Y eso es lo que hemos visto en ese momento. Bueno, excelente. Vamos a hacer otra pausa comercial. Volvemos con más. Es un gusto que siga con nosotros en 8 en punto. Jenny, a ver, explícanos un poco esto, ¿no? Porque uno piensa, ¿qué hacer entonces en el caso venezolano? Es que la resolución de esto pasa única y exclusivamente por una intervención militar de Estados Unidos, que es lo que, bueno, se ha venido pensando en algún momento desde hace mucho tiempo, pero se estaban agotando todas las opciones, las posibilidades de una salida pacífica. ¿Hasta dónde es posible o no a estas alturas una salida pacífica? ¿Qué pasa con el concierto de Naciones Unidas? ¿Qué pasa con la Organización de Estados Americanos, con los países de Sudamérica? Yo creería que los países de Sudamérica siguen apostando por una salida pacífica. De hecho, creo que una intervención de Estados Unidos, aunque han amenazado, necesitaría el apoyo de Brasil y Colombia. Y hasta ahora Brasil y Colombia no han apoyado este tipo de soluciones. A pesar de que ambos países están pagando las consecuencias en términos de recibir la cantidad de venezolanos que están abandonando ese país. Colombia, principalmente. Sí. Un último dato es que hay 1.2 millones de venezolanos en Colombia, con todos los problemas que eso implica, ¿verdad? Para su sistema de salud, para su sistema educativo, para la economía, para el empleo. Entonces, a pesar de ello, creo que los países de Sudamérica no quisieran o no quieren un conflicto en la región y mucho menos en Venezuela. Estados Unidos está presionando, ha dicho que está dispuesto, pero no veo eco en los otros países. Yo creo que, insisto, la solución está en manos del ejército venezolano. Ellos tienen en sus manos en este momento la decisión de lograr lo que ha planteado Guaidó, que es el cese de la usurpación y es plantear este gobierno de transición que me parece que podría ser una junta cívico-militar. El hecho de que sacaran a Leopoldo López, o sea, Leopoldo López
la salida de Leopoldo López tuvo que haber contado con apoyo de militares. Sí, él tenía arresto domiciliar, pero obviamente que estaba siendo custodiado por agentes era el SEBIN, ¿no? Sí, era el Servicio de Inteligencia, y el Servicio de Inteligencia fue el que lo liberó. Exactamente. O sea que eso demuestra también que ha habido algún resquebrajamiento interno. Por supuesto. Pero será, Jenny, que no ha sido lo suficiente como para que se rompa entonces todo el estamento militar. Eso me parece porque siento que la presencia cubana en Venezuela es muy fuerte y que ellos están presionando al ejército, pero no siento al ejército totalmente homogéneo y apoyando a Maduro. Si no, ya Guaidó estaría preso, por ejemplo. ¿Y es una presión estrictamente sobre la base del uso de la fuerza? Sí, correctamente. Entonces yo creería que el ejército venezolano, si toma la decisión de presionar a Maduro para que renuncie y para que se establezca este gobierno de transición, donde tienen que estar todos los factores, es que es una situación compleja, es muy complicado. No puede quebrarse, a mi juicio, todo el modelo como está. Hay que hacer un proceso, creo que podría tardar hasta un año para convocar a elecciones, elecciones transparentes y válidas para que los venezolanos podamos decidir quién va a ser el próximo presidente, pero ahí también en este tema tiene que entrar para mí el área militar y todos los sectores. Ahora, eventualmente una salida pacífica solo si de alguna forma hay resquebrajamiento de la estructura militar en ese país. Sí, correcto. Así lo veo yo, y si ellos realmente recapacitan, y es el llamado que ha hecho Juan Guaidó siempre en todos los mensajes, ustedes pueden escuchar este llamado que hace a los militares. De hecho, hoy por redes sociales pedía a todos los venezolanos que conociera a un militar, que estuviera un amigo militar, un familiar militar, que por favor intentara convencerlo de esto, que esta es una salida para encontrar una solución a la crisis en Venezuela. Sí. Ahora bien, una última cosa para darle paso también a nuestros invitados, a Óscar y a Álvaro. Venezuela prácticamente ha perdido un aliado en Centroamérica, que es el caso de El Salvador. A partir del 1 de junio es otra historia, ¿no? Nayib Bukele ha sido muy claro en señalarlo, el presidente electo. En Centroamérica prácticamente solo se ha quedado Venezuela con el respaldo de Nicaragua. Correcto. Es clave porque los votos de El Salvador en instancias internacionales como en la OEA han sido importantes y han favorecido a Nicolás Maduro, pero ahora vemos con el presidente Nayib que al parecer va a dar lo que usted explica, este giro, y ya entonces Venezuela tendría a un aliado menos. Cada vez son menos los aliados en América Latina para Venezuela. Eso le complica, a mi juicio, el escenario a Nicolás Maduro, que cada vez está más aislado. Yo no creo que haya muchos países que no estén convencidos de la crisis y de la situación en Venezuela. Perfecto. A ver, Óscar, nos decía en el corte comercial que usted lo que observa en lo que está pasando en Venezuela es como un ejercicio distinto de cómo participan, cómo intervienen otras naciones, en este caso concreto Estados Unidos. ¿Cuál sería la característica distinta de otras situaciones? Bueno, yo creo que para comprender mejor el escenario hay que contrastarlo con qué ha pasado en Afganistán, ¿verdad? Qué ha pasado en Irak, qué pasa en Siria, cuál ha sido el modo de intervenir de los Estados Unidos, que es básicamente conspirativo y militar y con operaciones de inteligencia, ¿verdad? En el caso de Venezuela, la operación tiene otras características que yo creo que después de esto va a pasar a los manuales de resolución de conflictos geopolíticos. En primer lugar, yo no creo que los Estados Unidos estén pensando en una intervención militar directa, ¿verdad? Porque sería una acción que tendría demasiado rechazo en diferentes círculos políticos del mundo, y el costo que habría que pagar sería muy alto para la política de los Estados Unidos, y más que todo en una fase preelectoral, ¿verdad? Los Estados Unidos están apostando a un modo de resolución desde adentro, ¿verdad? Utilizando el propio escenario, la propia energía y los propios actores de Venezuela. La novedad es que en este juego estratégico han creado un espejo, le han puesto a Maduro otro presidente, ¿verdad? Y eso es esto inédito, no recuerdo ni inmediato. Óscar, si ha ocurrido situaciones parecidas en otros países. En América Latina es inédito. En otros países se ha intentado y ha fracasado, pero aquí es donde se va perfeccionando más por las mismas características de la región. Le han puesto un espejo a Maduro y decirle, mira, tú eres el usurpador y ese es el presidente respaldado internacionalmente. Entonces, esa confrontación directa es un desafío
de alto nivel político a la autoridad y al poder. Y tiene un gran simbolismo por el hecho de que Maduro se muerde los dientes porque no lo puede tocar. No lo puede tocar. No le puede echar el guante como quisiera. Sí. Lo otro es que hay una fuerte activación popular que no tiene pegamento ideológico, sino que es la pura defensa de la condición pragmática de la gente en el país la que los mueve. No hay ideologías de por medio. Tampoco hay una visión nacionalista como se ha visto en otras latitudes. Lo otro es que tiene un gran respaldo internacional y una persona como Guaidó, que no ha resultado de elecciones, es reconocido como presidente legítimo. Claro. Eso también es novedoso. Y lo otro es que no coincido en que lo que vimos en esta semana es que haya habido un uso excesivo de la fuerza por parte del régimen. Al contrario, Venezuela, Maduro ha ocupado una fuerza bien medida, pequeña, mínima para lo que él es capaz de hacer, porque tiene miedo, ¿verdad? Y lo otro que sí es relevante, que lo que ocurrió el martes, es que Guaidó agrega un elemento a su estrategia: la capacidad de sorprender al régimen en una operación anticipada que hizo el martes, pero también Guaidó tiene ejército. Hoy tiene ejército. Ya no solo es un referente civil, tiene ejército y hay negociaciones periféricas de diferentes niveles donde yo creo que van a ser los militares los que van a ocupar a Maduro para negociar su inmunidad. Bien, ¿no? De acuerdo. Para cerrar este segmento, Álvaro, entonces decíamos en el corte, ¿será que acá lo que está ocurriendo es de parte de Estados Unidos es un poco de checklist? Es decir, bueno, vamos viendo todo, agotando los procedimientos, los pasos y al final llegar a una decisión final que es la que habitualmente ha ocurrido en situaciones como esa, el desenlace de la intervención militar. Bueno, los Estados Unidos, creo que el día de ayer o hoy el señor Trump declaró enfáticamente de que cualquier movimiento que Cuba realice va a hacer un bloqueo total hacia la isla de Cuba. Sí. Entonces eso nos está llevando a los años 60, cuando el presidente Kennedy bloqueó la isla. Pero bloqueo total, ¿no? O sea, está hablando de un bloqueo total el señor Trump ahorita, o sea, absoluto. Eso implica fuerza militar, ¿verdad? Si acaso interviene más en Venezuela, ese es el punto. O sea, ha detenido el flujo de tropas o acciones de las tropas cubanas que están ahí, porque hay que saber esto. Todo ese grupo de asesores cubanos que usted se encuentra a nivel de industria, salud y economía en Venezuela, todos esos señores son milicianos entrenados militarmente. Acuérdense de Grenada en los años 80, cuando también intervinieron y esos mismos milicianos se quisieron combatir, ¿verdad? Cuando se invadió Grenada. El señor Trump, junto con su grupo de ministros, están respaldando las opciones civiles locales. Por ejemplo, el señor Leopoldo López ahora salió declarando enfáticamente de que dentro del ejército hay otros generales que están ya presionando y diciendo de que se vaya el señor Maduro. Están presionando. Hoy salió una noticia en un periódico internacional también de que el jefe de la SEBIN estaba prisionero y fue liberado, salió huyendo con la ayuda de sus mismos soldados. O sea, ya estamos viendo dentro de ese ejército venezolano, que es el que decide, cosa que la cobardía del ejército nicaragüense, del general Avilés, ha sido incapaz de hacer, ¿verdad? De pararse ante el dictador y decirle: señor, váyase. Están destrozando el país, están causándole más problemas al ciudadano que juraron ustedes defender, porque ese es el colmo. Esta gente se llama de izquierda, pero no son de izquierda. Como les sostengo, esta gente es un grupo de ladrones, de genocidas, que se mantienen en el poder reprimiendo a su pueblo, que es lo mismo que realizan en Cuba, nada más que allá los despachan en lanchitas o en barcos a cruzar el Océano Atlántico. Sí. Bueno, nos quedamos en ese punto, hacemos la última pausa comercial. Volvemos. Bien, estamos al cierre de 8 en punto. Jenny, ¿será que entonces, si lo vemos en términos de ejercicio de la democracia en América Latina, lo que está pasando en Venezuela, que evidentemente en el pasado, antes de
obviamente de allá por el que sería el 91, incluso hasta por ahí, Venezuela era un faro de democracia, ¿no? Con todas las falencias que tenían y las situaciones críticas, era un faro para América Latina. Ahora es obviamente lo inverso, ¿no? Pero ¿será que entonces se puede restituir el ejercicio de la democracia en América Latina de tal manera que la población en general de estos países comience a confiar en un sistema democrático, que ahí hay una deuda también fuerte de parte de las derechas, si lo podemos ver en esos términos? Yo creo que sí, creo que lo de Venezuela es un gran ejemplo. Chávez llega al poder después de una población cansada, de una población harta de tanta corrupción, de una no hubo una distribución equitativa de los recursos de un país tan rico como Venezuela. La gente se cansó y dio la oportunidad a estas personas que vendieron un discurso de izquierda, que para mí, coincido con don Álvaro, no fue de izquierda nada, se convirtieron en unos grandes corruptos. Y yo creo que una vez que Venezuela salga de esto, porque tengo fe de que vamos a salir de esta situación, va a haber una mayor contraloría social, y yo creo que el protagonismo de la gente va a ser decisivo de ahora en adelante en Venezuela, y creo que va a ser ejemplo para otros países. Creo que no nos van a venir a encantar con cuentos después de vivir esta tragedia, después de tener un país quebrado, porque nos va a tocar levantar un país en cero, en ruinas, como que estuviéramos en posguerra. Y entonces creo que sí vamos a consolidar nuestra democracia, y sí la participación del pueblo para mí va a ser mucho más determinante. Nos hemos organizado. Esta lucha ha sido en gran medida de la gente. La diáspora venezolana está organizada alrededor del mundo y dentro de Venezuela también. Y esto creo que no lo teníamos, no sabíamos que teníamos este poder. Excelente. Óscar, la valoración final entonces, colocando en perspectiva América Latina. Sí, yo creo que, coincidiendo con nuestra amiga, Venezuela va a ser un referente a partir de ahora, ¿verdad?, de cómo trabajar, ¿verdad?, una gran operación política de restablecimiento, en primer lugar, de la vida cotidiana, de restablecer el orden. Restablecer la democracia va a llevar un poquito más de tiempo, ¿verdad? Y el ideal de estabilidad quizá puede llevar unos 5 o 10 años, ¿verdad?, porque hay que trabajar mucho, pero reconstruir el aparato de Estado, que es lo más inmediato que hay que hacer, va a estar apoyado por una fuerza empresarial en el exilio que va a volver a Venezuela con la garantía de que pueden iniciar la explotación de capitales sin la amenaza de un régimen que expropia, que quita, ¿verdad? Pero el acompañamiento de los Estados Unidos y el concierto internacional para una operación de ese tipo va a facilitar la cosa. A eso agreguémosle que Venezuela tiene petróleo, y eso también facilita, porque no es lo mismo trabajar un país en posguerra, como bien decías, sin recursos, ¿verdad?, y con antagonismos organizados afuera. En este caso, Venezuela, más que antagonismos organizados afuera, va a tener solidaridad organizada. Esa diáspora venezolana que está en Estados Unidos, por ejemplo, es pujante, y las correlaciones van a ser bien importantes. América Latina va a tener que aprender, ¿verdad? Y yo creo que aquí, y eso no lo hemos mencionado, hay bastante material para que México observe lo que pasa cuando hay deslices ideológicos. Que México observe que se ha mantenido al margen, ¿no? Andrés Manuel López Obrador ha optado por pero casi que la indiferencia. Hay un escenario que a algunos preocupa, ¿verdad? Que puede ser la posible entrada de cubanos a México, ¿verdad?, a orientar procesos políticos, y esa es una trampa y un riesgo que puede repercutir también hacia América Latina. Perfecto. Álvaro, concluyo contigo. El contexto latinoamericano está bien duro, porque hay dos caminos: o una guerra civil en Venezuela, o una guerra civil en Nicaragua, o una salida democrática con la presión, con el diálogo que hay en Nicaragua, con el presidente de hecho, que es el señor Guaidó, que ahora tiene el respaldo de Leopoldo López, que es un líder formado, fogueado ya en cárceles. Este es un verdadero líder, Leopoldo López. En Nicaragua nosotros tenemos casos diferentes, pero como estaba señalando acá el señor Godoy, Cuba tiene por política exterior fomentar
el desorden de los partidos de izquierda para convertirlos en dictadores genocidas. Ese es el punto que hay que trabajar. Yo creo que la izquierda latinoamericana está esperando que Raúl Castro fallezca, tal vez para ver un cambio en Cuba. Los cambios en Cuba se van a dar bajo la presión internacional que se está ejerciendo ahorita. Los rusos no quieren seguir manteniendo Cuba. Los rusos quieren que Venezuela le siga suministrando el petróleo a Cuba para que ellos no mantengan ese país que necesita esa sangre que viene de Venezuela. Entonces, como vemos, esto está combinado. Están queriendo saltar a México, como él señala verdaderamente. Ya andan repartiendo en México una tarjeta de solidaridad humana, algo así le llaman, en la cual ya están comenzando a dar dinero, levantando listas y tal, bueno, a quién le van a dar dinero. Geográficamente México a la par de Estados Unidos, ¿no? O sea, ese es un punto. Entonces, los norteamericanos, el gobierno norteamericano actual, esa es parte de la presión que está haciendo porque quiere eliminar esa posibilidad de que en sus costillas le comiencen a crear un estado tipo Venezuela, tipo Nicaragua o tipo Cuba, que esa puede ser la visión que tiene este señor López Obrador, muy guardadita, ¿verdad? Que ha estado muy ecuánime, respaldando las políticas externas hacia los migrantes que tiene el señor Trump. Lo ha estado haciendo, ahora está cobrando por el pase por los Estados Unidos mexicanos, ¿verdad? Entonces, nosotros nos encontramos en una situación bastante delicada, en la cual creo yo de que la entrada de un nuevo gobierno en El Salvador, el cual ha definido ya dos grandes guías de política exterior, va a contribuir positivamente a encontrar soluciones pacíficas de esto, porque realmente la violencia, el saqueo del erario público no puede continuar en nuestros países, nos tienen sumergidos en las desgracias humanas que estamos presenciando. Bueno, excelente, se nos agotó el tiempo. Gracias, Álvaro, por compartir esta noche con nosotros. A tu orden siempre. Perfecto. Gracias, Óscar. Gracias, muy amable. Gracias, y gracias, Jenny, por estar con nosotros. Bueno, excelente. Terminamos de esta forma, 8 en punto. Gracias a ustedes que nos acompañaron. Mañana estará con nosotros acá en nuestros estudios en Canal 33 a Alejandro Goodman. Estaremos conversando sobre la Fundación Forever y todo el esfuerzo que se está haciendo en términos sociales en este país. Gracias por su fiel sintonía. Buenas noches.